Bueno, te decíamos, vamos a seguir hablando de COVID y de esta ola de contagios que está preocupando otra vez al sistema de salud en general. Está en contacto con nosotros la doctora, la médica infectóloga y también asesora que integra el comité de expertos. Estamos hablando de la doctora Carolina Subirá, que está en contacto vía Zoom con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibirme. Bueno, gracias a usted por estos minutitos. Hay muchas preguntas que uno se hace con respecto a la variante Omicron. Una de esas tiene que ver por qué estos picos tan altos, ¿cuándo podemos empezar a notar un descenso en esta curva? Bien, respecto a la variante Omicron, lo que sí sabemos hasta la fecha es que es más contagiosa. Se ha dicho mucho al respecto de que parece causar infecciones más leves. Hasta ahora incluso esto en este momento está en discusión. Lo que sí sabemos es que genera una gran carga viral en la nariz, en las vías respiratorias altas, y esto se podría asociar justamente a esa mayor contagiosidad. Sumado hasta lo que tenemos hasta ahora conocido de su capacidad de evadir la respuesta inmunológica, escaparse de los anticuerpos tanto de vacunas como de infecciones previas, por lo cual genera una gran cantidad de casos en muy poco tiempo. Su periodo de incubación es un poco más corto que las variantes anteriores, así que una persona que estuvo en contacto con alguien con la variante Omicron, 48-72 horas ya empieza a presentar síntomas. No son los 14 días de incubación que tal vez en su máxima expresión podríamos llegar a tener con la variante ancestral, la variante original de Wuhan. Así que todos los países, desde que se identificó Omicron, ya sea al final del mes de noviembre del año pasado en Sudáfrica, han visto esta misma curva que es realmente ascendente en la cantidad de nuevos casos en muy poco tiempo. Doctora, usted decía que el tiempo de incubación es lo que se ha cortado por parte de esta variante. ¿Esto es lo que estábamos sintiendo de manera tan alta en los efectores de salud? En realidad, por un lado tenemos que es muy contagiosa, así que produce mucha cantidad de casos. Como el periodo de incubación es más corto, esos casos se dan en una menor cantidad de tiempo. Y como no respeta la inmunidad de enfermedades anteriores o de vacuna, todos estamos susceptibles. Así que virtualmente tenemos una enfermedad que se contagia muy fácil, que se incuba en un periodo corto y que virtualmente estamos casi todos susceptibles porque todavía el porcentaje de cobertura con la tercera dosis sigue siendo inferior a lo ideal. Entonces, eso es lo que estamos viendo, no solamente nosotros en nuestra ciudad o en nuestra provincia, en nuestro país, sino es lo que se ha dado en todos los países en el mundo, en los cuales Omicron ha conseguido entrar, y no solo entrar, sino también desplazar las otras variantes preponderantes, como en su momento fue la variante Delta. Usted decía, doctora, que esta variante tiene esa facilidad de ir esquivándole a la vacuna, a la generación de anticuerpos. Esto quizás es tomado por mucha gente que está resistente a la inoculación y dice, bueno, si la vacuna no me protege, ¿para qué me voy a ir a aplicar la segunda dosis, la tercera dosis? ¿Qué le diría usted a esas personas específicamente? Que las vacunas, no importa la variante, siguen protegiendo de forma efectiva contra la forma grave, contra la hospitalización y contra la muerte. Para eso fue creada la vacuna, para evitar más muertes. Todas las vacunas hasta ahora, independientemente sean las ARN mensajeros, las vectoras de adenoviral no replicativo, han demostrado ser efectivas aún frente a la variante Omicron, teniendo 3 dosis para prevenir formas graves, gracias a que estimulan la inmunidad por células T, no solo los anticuerpos producidos por las células B, sino las células T, nuestros soldados en el sistema inmunológico, activamente son estimulados por las vacunas y son los que nos estarían protegiendo frente a esas formas graves de COVID. Así que en este momento la vacunación es clave, no para evitar contagiarnos de la forma leve, la congestión nasal, el dolor de garganta, sino para evitar que esa infección leve no nos lleve a una potencial internación y a la muerte. Doctora, usted hablaba de que afecta fundamentalmente las vías respiratorias superiores, que esto se puede confundir con un resfrío normal, con bueno, algunas otras patologías. Bueno, tuvimos una semana de mucho calor, muchos decían teníamos el aire, hacíamos golpes térmicos, por eso tengo esta agua o esta congestión en la nariz. ¿No hay que relajarse? ¿Cómo debemos actuar ante el primer síntoma?
Bueno, consideremos que nosotros estamos en verano, a diferencia del otro hemisferio que está en invierno, y ellos pueden tener coexistencia de otras infecciones respiratorias conjuntamente al mismo tiempo, en simultáneo con COVID. Nosotros estamos en verano, pero aún así todavía circulan otras virosis respiratorias. Así que, correcto, ante el primer síntoma, la primera manifestación, lo primero que tenemos que hacer es subir nuestras barreras de protección, colocarnos un barbijo adecuado, evitar encuentros sociales, autoaislarnos. Si tenemos 2 o más síntomas de los que están en la descripción de caso sospechoso, hacer la consulta médica oportunamente y el profesional va a definir si esa persona requiere o no requiere un hisopado. Tener congestión nasal junto con dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, decaimiento, eso ya debería motivar para nosotros una consulta porque seríamos un caso sospechoso. Si hay algunas dificultades, por pasar de un ambiente con 40 grados, como puede ser el exterior, a un ambiente refrigerado, y eso genera un momento de congestión nasal, pero es un episodio breve que inicia y termina. Si tenemos continuamente congestión nasal junto con dolor de garganta o algún otro síntoma, por favor, es importante en ese momento hacer la consulta. Doctora, le consulto por estos cambios en los protocolos que se han hecho, donde aquellos que han sido contacto estrecho, si no tienen síntomas, tienen que volver a los 5 días. Se ha cortado este plazo. ¿Hay riesgo en aquellos que vuelven? ¿Tienen carga viral como para poder contagiar a sus compañeros de trabajo si las condiciones de profilaxis no son las adecuadas? Estamos hablando de contactos estrechos, asintomáticos, es decir, una persona que está sana, una persona que no tiene síntomas. Contacto estrecho asintomático completamente vacunados. ¿Qué quiere decir? Tener las 3 dosis o tener 2 dosis con menos de 5 meses. Bien. Una persona que es contacto estrecho, que está completamente vacunada, si no tiene síntomas, es decir, está sano, ese es el que no se aísla, pero sí tiene que cumplir con precauciones específicas, no participar de reuniones sociales, afectivas, no concurrir a eventos masivos, puede ir a hacer su actividad laboral, su trabajo, su actividad esencial, concurrir al médico, comprar alimentos, medicamentos, pero ninguna otra cosa por 10 días. Y tiene que todos los días controlar sus síntomas y ante la aparición de cualquier eventualidad debe aislarse. Y los que esa persona queda liberada para la vida habitual. Bien, no, y los que fueron positivos, cursaron los 7 días, están debidamente vacunados, ¿tienen todavía una carga viral que puede llegar a contagiar? Es menos del 5%. Menos del 5% de las personas después del 7º día todavía pueden tener carga viral. Es entre el 5 y el 10% según de donde uno lo lea. Pero estamos hablando que ya después del 7º día una persona completamente vacunada puede eliminar carga viral, pero esa carga viral es menos factible que sea alta, es decir, que sea una carga viral bajita y que sean restos de partículas de virus que están muertos y no tienen la capacidad de contagiar a otra persona. Pero por ese motivo se lo reintegra después de 7 días del inicio de síntomas, estando 2 días asintomático, con medidas especiales, es decir, con un barbijo de alta eficacia, que no se lo retira a menos que esté solo, no lo hace para compartir tampoco almuerzo con otra persona, almuerza solo, es decir, son los 3 días restantes hasta cumplir 10, que continúe con esas medidas de protección. No es que al 7º día de vuelta regresa a la actividad social, no. Claro. Ese aislamiento social se cumple por 10 días. Regresa 3 días antes a hacer actividad esencial, ir a su actividad laboral, concurrir al médico y volver a casa, nada más. Esto es clarísimo lo que usted menciona, porque quizás ahí es donde hay un descuido, quizás es ahí donde uno se confía y estamos viendo, bueno, primero por no llamar la atención debida a los síntomas que aparecen al principio y segundo, quizás estas dificultades que usted menciona, estos no cumplimientos del protocolo estricto, puede ser lo que está impactando también en el ausentismo laboral. Ayer hablábamos con el ministro de Trabajo y nos decía que se ha incrementado casi un 20%, esto debido al COVID. Sí, son todos los servicios, no solamente salud, se ha visto también en seguridad, en muchísimos aspectos en la vida cotidiana. Estamos viendo que hay negocios que tienen el cartelito que dice cerrado por COVID. Así que esto se ha notado realmente
de forma muy importante la gran cantidad de nuevos casos y el periodo de aislamiento en la fuerza laboral y sobre todo en el personal de salud, pese a que esté completamente vacunado, aún así presenta síntomas, debe completar sus 7 días de aislamiento. Así que es clave que todos estemos muy alertas ante la aparición de cualquier síntoma para primeramente aislarnos, eso es lo más importante. Si uno tiene síntomas, primero se aísla, después hace la consulta médica y en función de esa consulta médica se define si tiene criterio de testeo o no. Si esa persona es positiva, completa los 7 días de aislamiento y los 3 días restantes continúa utilizando todas las medidas de prevención posibles, no participando de actividades sociales, va a estar con el pase sanitario bloqueado. Y si estamos completamente vacunados y fuimos contacto estrecho, esa es la única persona que no se aísla mientras esté asintomática, pero tiene que continuar autocontrolándose todos los días y utilizar las máximas precauciones posibles. Doctora, le agradecemos la claridad y obviamente los minutos que ha tenido con nosotros aquí en Primera Mañana. Un abrazo grande y que pase una buena jornada. Muchas gracias, saludos a ustedes.